La semana pasada les conté cómo desaparecieron 47 mil millones de pesos que debían construir un hospital en Bogotá. Hoy les voy a contar algo peor. En Colombia, el programa de alimentación escolar, conocido como el PAE, es el programa social más grande del país. Cada año el Estado destina más de 1 billón de pesos para garantizar que los niños de los colegios públicos reciban al menos una comida al día. En México, el programa equivalente se llama el Programa de Becas para el Bienestar. Miles de millones de pesos anuales para alimentar a millones de estudiantes. Suena bien, suena necesario, y lo es. El problema es que en ambos países, una parte significativa de ese dinero nunca llega al plato de los niños, llega al bolsillo de personas que aprendieron a robar de la manera más cobarde que existe, robándole la comida a un niño de 6 años. Esto es lo que realmente pasa, y cuando termine de ver este video, van a entender por qué este esquema es tan difícil de detener. El programa de alimentación escolar en Colombia existe desde los años 60. Fue en 2013, cuando el Ministerio de Educación centralizó su administración y comenzó a contratar empresas privadas para operar la logística. Hoy, el PAE llega a más de 5 millones de niños en todo el país. Es el programa social con mayor cobertura que existe en Colombia, y es al mismo tiempo uno de los más corruptos, porque tiene 3 características que lo hacen perfectamente vulnerable. Primero, los contratos son enormes. Un solo operador puede ganar un contrato departamental por 80, 100 o 150 mil millones de pesos en un solo año. Segundo, el control es casi imposible. ¿Cómo verificas que a 300 colegios distribuidos en zonas rurales de Chocó, Nariño o La Guajira les llegó la comida correcta? Tercero, las víctimas no tienen voz. Un niño de 8 años no va a presentar una queja formal ante la Contraloría porque hoy le dieron menos arroz del que le correspondía. Esas 3 características convierten al PAE en el negocio más rentable y menos arriesgado de la corrupción pública en Colombia. Nuestra historia ocurre en el departamento del Magdalena, Colombia, en 2020. En plena pandemia, cuando los colegios estaban cerrados, el Estado decidió que la comida debía llegar a sus casas. Se aprobó un plan de contingencia. Los operadores del PAE entregarían paquetes de alimentos directamente en los hogares. La empresa encargada en Magdalena era Nutrición y Futuro SAS, con sede en Barranquilla. Contrato vigente, 93 mil millones de pesos para ese año. Lo que siguió fue uno de los fraudes más documentados y, al mismo tiempo, más impunes de la historia reciente del país. Mecanismo número 1. El proveedor fantasma. Para comprar los alimentos, Nutrición y Futuro. SAS debía contratar proveedores, sus facturas, arroz, aceite, lentejas, panela, leche en polvo, todo con precios de mercado, todo con sellos sanitarios vigentes. El problema es que 3 de sus 5 proveedores principales eran empresas registradas en los últimos 6 meses, con direcciones en bodegas vacías en el sur de Barranquilla. Empresas que facturaban decenas de miles de millones de pesos, pero que no tenían empleados, no tenían camiones, y en algunos casos no tenían ni teléfono activo. El dinero llegaba a esas empresas, y desde ahí volvía, por transferencias fraccionadas, a cuentas personales de los socios de Nutrición y Futuro. Mecanismo número 2. La entrega incompleta. A los hogares sí llegaban paquetes, pero no lo que decían las facturas. Un contrato especificaba 1 kilo de arroz, medio kilo de lentejas, medio litro de aceite, 200 gramos de panela y 500 gramos de leche en polvo por semana por niño. Lo que llegaba, 600 gramos de arroz, sin lentejas, sin aceite, con una bolsita de panela de 50 gramos. La diferencia entre lo facturado y lo entregado, multiplicada por 120 mil niños beneficiarios, durante 40 semanas, representaba miles de millones de pesos en alimentos que nunca existieron. Mecanismo número 3. El rector cómplice. En algunos municipios, los rectores de los colegios debían firmar actas de recibido confirmando que la entrega había sido correcta. Era el único control real sobre el terreno. En al menos 16 colegios del Magdalena, los rectores firmaron esas actas a cambio de pagos mensuales que oscilaban entre 500 mil y 2 millones de pesos. Efectivo. Entregado en sobres cada quincena por un intermediario de la empresa. Algunos rectores dijeron después que lo hicieron con miedo, que los visitaron personas que no eran empleados normales de una empresa de alimentos, que no se sintieron en posición de negarse. Mecanismo número 4. Y este es el más sofisticado, la fotografía como evidencia falsa. El Ministerio de Educación exigía registro fotográfico de las entregas. Nutrición y Futuro lo entregaba puntualmente. Cientos de fotos de familias recibiendo paquetes, firmando planillas, sonriendo frente a cajas con el logo del programa. Lo que las fotos no mostraban es que muchas de esas familias fueron convocadas a un solo punto de entrega, un día, con paquetes completos prestados para la foto. Después de las fotos, los paquetes volvían al camión. A las familias les daban un paquete pequeño de cortesía y les pedían discreción. Muchas no entendían bien qué estaba pasando, solo sabían que por fin les habían traído algo. En octubre de 2020, una nutricionista llamada Sandra Morales, empleada de Nutrición y Futuro SAS, asignada a supervisar las entregas en el municipio de Ciénaga, decidió hacer algo que le costó muy caro. Tomó fotos con su celular, pesó los paquetes con una balanza de cocina que compró ella misma, guardó copias de las planillas y envió un correo a la Contraloría General de la República con 47 páginas de evidencia. 4 días después la llamaron de Recursos Humanos. Le dijeron que su contrato no iba a ser renovado, sin explicación, sin liquidación completa, que recogiera sus cosas. 3 semanas después, su nombre apareció en un grupo de WhatsApp de proveedores del sector con un mensaje que le acusaba de robar información confidencial de la empresa para beneficio propio.
Sandra Morales no volvió a conseguir trabajo en el sector de alimentación escolar en Colombia. Ninguna empresa del gremio la contrató. Su denuncia sí generó una investigación. La Contraloría encontró irregularidades por más de 23,000 millones de pesos en el contrato de Nutrición y Futuro SAS. El proceso penal lleva 4 años abierto. Ninguno de los socios ha sido condenado. La empresa fue inhabilitada para contratar con el Estado colombiano. Uno de sus socios principales figura hoy como representante legal de una nueva empresa de servicios de alimentación registrada en Cúcuta. El año pasado esa empresa participó en una licitación del PAE en norte de Santander. No ganó, pero participó, porque esto no es solo Colombia. En México, la Auditoría Superior de la Federación documentó en 2022 irregularidades en programas de alimentación escolar por más de 3,200 millones de pesos, solo en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. El mecanismo es casi idéntico. Empresas creadas semanas antes de la licitación, proveedores vinculados a los mismos socios, actas de recibido firmadas sin verificación real y fotografías de entregas que no ocurrieron como aparecen documentadas. En el estado de Oaxaca, una investigación periodística del medio Animal Político encontró que varios de los contratos adjudicados entre 2019 y 2021 habían ido a parar a empresas cuyos socios tenían vínculos familiares directos con funcionarios de las Secretarías de Educación Estatal, cuñados, primos, esposas, hijos mayores de edad recién egresados de la universidad, nombrados representantes legales de empresas que facturaban cientos de millones. No es un problema de un partido político, no es un problema de una región, es un problema de sistema. Y mientras el sistema no cambie, el esquema se repite. ¿Por qué este tipo de corrupción es tan difícil de detectar? Porque el Estado no tiene cómo verificar la entrega real a escala. Un departamento como Magdalena tiene más de 400 sedes educativas, muchas en municipios a los que solo se llega por río o por trochas. Enviar un inspector a cada una, cada semana, costaría más que el programa mismo. El control depende de las personas en terreno, rectores, coordinadores, líderes comunitarios. Y esas personas son fáciles de comprar, fáciles de intimidar o simplemente fáciles de ignorar cuando denuncian. ¿Por qué es tan difícil de detener? Porque las investigaciones son lentas y los contratos son anuales. Para cuando la Contraloría termina de revisar un contrato, ese operador ya ejecutó el siguiente, y el siguiente, y a veces el siguiente lo ejecuta con una empresa diferente, con un nombre diferente, pero con los mismos socios. La inhabilitación para contratar con el Estado existe en el papel. Y mientras tanto, en algún colegio de La Guajira, de Chiapas, de Nariño, hay un niño esperando una bandeja que debería estar llena y no lo está. No lo sabe, no tiene cómo saberlo, solo sabe que tiene hambre. Sandra Morales, la nutricionista que denunció, existe en este relato como personaje ficticio, pero hay decenas de personas reales que hicieron exactamente lo mismo en Colombia y México, y cuyas historias terminaron de manera muy similar. Algunas de sus denuncias están en los archivos públicos de la Contraloría General de Colombia y de la Auditoría Superior de la Federación en México. Son documentos que cualquier persona puede solicitar. Lo que más me impacta de este caso no es el dinero, es la escala del cinismo. Para robar un contrato de construcción tienes que inventar una obra. Es complicado, requiere logística, actores, coordinación. Para robar la comida de los niños solo tienes que mandar menos arroz del que dice el contrato y contar con que nadie va a pesar la bolsa. La semana que viene vamos a subir un nivel más, vamos a hablar de lavado de activos, de cómo el dinero sucio, el que viene del robo, del narcotráfico, de la corrupción, se convierte en dinero limpio, de cómo ese dinero termina en restaurantes donde tal vez has comido, en edificios donde tal vez has vivido, en negocios que ves en tu calle todos los días y que parecen completamente normales. Porque esa es la parte que más le conviene a los corruptos que no entiendas. Si quieres entenderla, ya sabes lo que tienes que hacer. Esto fue Negocios Sucios. Nos vemos la próxima semana.